Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y Amén. que Dios bendiga a las personas que están conectadas también. Que esta palabra que voy a estar compartiendo pues, sea de bendición para todos nosotros, incluyéndome a mí también. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, después vamos a pasar al versículo 9 y vamos a leer del 9 al 11. Salmo 42, versículos del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Vamos al versículo 9, hermanos. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Señor, a aprender, a poder comprender, Señor, a entender esta palabra. Esta palabra que usted ha puesto en mi corazón para compartirla y, Señor, yo reconozco mis debilidades, mis limitaciones. Señor, ruego, Padre, que el Espíritu Santo sea el que esté hablando a cada corazón y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El punto aquí principal es ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estar abatida es desanimada, derribada, derrotada y turbada. Este salmo, hermanos, no sabemos quién lo haya escrito. Podría ser el rey David, no estamos seguros, no sé, no hay información o mucha información quién haya escrito este salmo. Probablemente haya sido el rey David, pero de acuerdo aquí en el título dice al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Parece ser que este salmo fue escrito para el director de los que dirigían la alabanza en el templo de Israel. Parece ser que fue escrito para él, de acuerdo al título, que el título no es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza en el versículo 1, donde dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, pero creemos que haya sido escrito para el director de la alabanza del templo de Israel. Pero quien haya sido, hermanos, quien haya sido que las haya escrito, estas palabras las escribió una persona que estaba viviendo una situación bien terrible. Estaba viviendo una angustia horrible, estaba turbado y estaba en una depresión. Ahora, si lo leemos así de corrido, no podemos notar eso, pero si nos ponemos a escudriñarlo, a estudiarlo, nos damos cuenta que era una persona, ya sea que lo había sufrido antes
o que lo estaba viviendo en el momento, que él se sentía turbado, con depresión, derrotado. Y dice en el principio del Salmo, en el primer versículo, dice que él se sentía como ese ciervo que brama sediento por agua. El ciervo pues es un animal similar al venado, creo que es un poco más grande, pero no sé si se está refiriendo a un venado, pero creo que no. Pero dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Era una persona, hermanos, el que escribió este salmo, una persona que por alguna razón había caído en esta situación, en esta condición, y de acuerdo a lo que leemos en el Salmo, que no podía él acercarse a Dios, como que le era denegada la presencia de Dios. Asumo que él estaba pasando por una situación como de disciplina. Había una disciplina. Yo una vez hablando con una persona, le estaba testificando, y era una persona que había escuchado bastante de la palabra de Dios, no era nada ignorante, pero estaba pasando por una situación bien difícil. Y yo le decía, mira, clama al Señor, invoca al Señor, ven a Cristo, acéptalo en tu corazón. Y me dijo, no puedo. Y digo, pero ¿por qué? Humíllate delante del Señor, Él tendrá misericordia de ti. Y me dijo, es que no puedo. O sea, como que estaba bloqueada la persona. Y la razón, hermanos, yo entiendo que esta persona había jugado con el Evangelio. Había escuchado mucho tiempo la palabra de Dios, se había burlado, había jugado. Y en ese momento que estaba pasando por una situación así, cuando yo le confronto y pues yo tratándole de ayudar, esa fue su respuesta, no puedo. Y pues en una situación así, hermano, no nos resta más que orar por esta persona y rogarle al Señor que tenga misericordia de esa persona, porque está bloqueada. Y de acuerdo, hermanos, a lo que yo estaba leyendo en este salmo, estaba estudiándolo, entiendo que esta persona estaba en una situación así muy parecida. Estaba bloqueado. Dice en el versículo 3, hermanos, dice que él se pasaba llorando. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, era una persona que estaba sufriendo de angustia, de depresión, y era una persona creyente que había estado, si fuera la persona, el director de la música, o si era el rey David, pues era una persona creyente, no ignorante de la palabra de Dios, que el rey David, si fue quien lo escribió, y lo escribió de su corazón, de testimonio, porque el rey David sufrió por una terrible disciplina de parte de Dios, por el pecado que había cometido. Si fue el rey David, si es el testimonio de él o lo que salió de su corazón, pues era un creyente y era una persona que tenía el Espíritu Santo, pero en el momento que pecó y Dios lo estaba disciplinando, pues hermano, es una persona que está como bloqueada, que tiene que pagar las consecuencias de su rebeldía, de su pecado. Porque qué fácil es, hermano, voy a hacer lo malo, voy a pecar, voy a ir contra la palabra de Dios y luego mañana le pido perdón y ya estoy en el gozo del Señor. Yo creo que Dios llega el momento que dice, te voy a disciplinar y te voy a dejar ahí un rato para que aprendas a no blasfemar, para que aprendas a que con el Señor no se puede jugar, hermanos. Con Dios no se juega. Podemos ver, hermanos, que esta persona, dice el versículo 3, lo leímos, vuelvo a leerlo, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, esta persona se la pasaba llorando,
porque quería la respuesta de Dios. Clamaba y quería la respuesta del Señor, pero parece ser que no podía alcanzarla. Dios estaba disciplinándolo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Dios lo estaba disciplinando. Esta persona está pasando por una situación terrible, al grado que muchos lo cuestionan, lo critican y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y esto, hermanos, vemos, hermanos, que era una persona que conocía la palabra de Dios, que era un creyente de Jehová, de la palabra del Señor, no era un ignorante. Ahora, yo no sé, no podemos saber por qué le vino todo este quebranto. No sabemos por qué está pasando por esa situación, porque no nos lo dice. No, si fue el rey David, nosotros lo sabemos por el resto de la palabra de Dios, el contexto de toda la Biblia o del resto de la historia de David. Pero si no es el rey David, pues no sabemos porque no hay más explicación. Pero hay un proverbio, hermanos, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que si una persona creyente o conocedor de la palabra de Dios anda en soberbia, vendrá quebrantamiento. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Ustedes conocen la historia del rey Saúl, cómo él, pues Dios le hablaba a través del profeta Samuel, y lo tenía como su profeta y le hablaba y por años le estuvo instruyendo y hablando, pero Saúl hacía las cosas a su manera, como a él mejor le parecía, como le daba la gana, vaya. O sea, no había respeto ni a Samuel ni a Dios. ¿Y qué pasa? Pues cayó en una depresión horrible, ¿se acuerdan, hermanos? Amén. Cayó en una depresión horrible. Ahora, si era salvo o no era salvo, no lo sé. Pero sabemos del rey David que él da testimonio que él tenía el Espíritu Santo. Él sí era un creyente, una persona con el Espíritu Santo, pero también cayó en una situación bien difícil. En el Salmo 32 nos habla de que sus huesos estaban secando, su vida se estaba secando. Y luego dice, bienaventurado aquella persona que su pecado le es cubierto, que ya la disciplina fue levantada. Ahora, hermanos, si usted nunca ha pasado por una situación así, no sabe lo que estoy hablando. Pero si usted alguna vez ha experimentado disciplina dura de parte de Dios, me está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero fíjese que en este proverbio dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, en otras palabras, si nosotros como cristianos, hermanos, queremos seguir viviendo en orgullo, en altivez, en vanidad, tarde que temprano Dios tendrá que ponernos un alto. Tarde que temprano Dios tendrá que decir hasta aquí. Ya te di mucha chance, ya te di mucha oportunidad, te tengo que poner un alto. Esta persona, hermanos, del Salmo 42 dice que no obtenía respuesta a su necesidad. Era una persona que sabía lo que es tener paz, lo que es tener el gozo del Señor. Porque, hermanos, el cristiano, cada persona que ha nacido de nuevo, hemos experimentado la paz de Dios, el gozo del Señor, y cuando eso se quita porque Dios lo disciplina, porque la comunión con Dios se rompe y dice, ok, te voy a dar una tocadita, una disciplinadita para que sepas diferenciar lo que es el cristianismo y lo que es no ser cristiano. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, parece que ya se nos olvidó lo que era vivir sin Cristo. Y como ya estamos en Cristo, y entonces tenemos esa bendición de Dios, esa paz y ese gozo, y entonces el gozo y la paz queremos utilizarlo para continuar viviendo en la vida que antes vivíamos en el mundo. ¿Me explico, hermanos? Y si estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, Dios tendrá que darnos un toquecito, una disciplinadita, para que aprendamos a que tenemos que andar con mucho cuidado con Él. Esta persona no obtenía respuesta, y como él sabía lo que era tener paz y gozo, ahora sabía que lo había perdido. Y hace la pregunta,
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Hasta cuándo me vas a dar la oportunidad de volver a entrar a tu presencia y recibir el perdón tuyo y poder gozarme y tener esa paz que yo tenía antes? Eso es lo que está diciendo, y él ruega por el auxilio de Dios. Pero sentía como que si Dios no lo escuchaba, que Dios lo había desechado. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has qué? Pero él lo menciona como su roca. ¿Quién es la roca de nosotros, hermanos? Cristo es nuestra roca. Pero dice, ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, Jehová era su roca. Jehová es Jesucristo. Jehová era su roca porque él no conocía a Cristo. Cristo no había venido aún. Pero lo menciona como su roca. Y nosotros sabemos que es Jehová. Y ahora para nosotros es Jesucristo. La roca de la iglesia es Cristo Jesús. Dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué vendré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hermanos, esto no vino así nomás porque sí, o sea, porque a Dios se le puso y le dio la gana y te voy a poner en esta condición y en esta situación. Es como vimos ahí en el proverbio, que antes del quebrantamiento está la soberbia. Hubo algo que él hizo, no lo sé. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En el Salmo 73, aquella persona que dice que su corazón se había llenado de amargura, y esa persona era director de la música del templo. Era un siervo de Dios, alguien que amaba a Dios, pero su corazón se le había llenado de amargura porque había puesto su mirada en las personas soberbias, en los vanidosos, en los orgullosos, en los que prosperaban y que no le querían servir a Dios. Y él se dejó llevar por todo eso y dice, mi corazón se llenó de amargura. Se llenó su corazón se le había entristecido, se había llenado de toda esa cosa. Dice, porque tuve envidia de aquellas personas. En el versículo 10, hermanos, en el Salmo 42, verso 10, dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? No encontraba respuesta en sus oraciones. Su comunión con Dios se había quebrado, estaba rota. Hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos, por ejemplo, del rey David, del rey Saúl. El rey David, un creyente nacido de nuevo, pero pecó y se metió en problemas y Dios lo disciplinó duramente. El otro caso del rey Saúl, alguien que escuchó mucho tiempo la voz de Dios a través del profeta, pero él se sentía muy importante, porque esa es la puritita verdad. Usted lo examina en la Biblia. Él se creía muy importante, él pensaba que él podía hacer las cosas a su manera y que no tenía que someterse ni a Samuel, ni a Dios, ni a nadie, porque él era el rey. Entonces su corazón estaba lleno de orgullo y su orgullo se sobreponía, así que él hacía las cosas a su manera. Pero ¿qué pasa con él? Terminó con una depresión horrible. Termina con una depresión terrible y pobrecito al leer ahí ese pasaje y al verlo, da mucha lástima. Va y consulta con una bruja, después anda con una depresión horrible, con mucho miedo, le matan a sus hijos, lo matan a él, muere o se suicida, tal vez se suicidó. Ahora, hermanos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Si Dios nos invita, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y el Señor nos otorga libertad para entrar delante de su trono. ¿Verdad que sí es cierto, hermanos? El Señor nos otorga esa libertad, nos invita. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque a veces nosotros, hermanos, queremos pasarnos de listo y jugar con Dios. Y con Dios no se puede jugar, hermanos. Cuando somos gente inconversa que no conocíamos al Señor, pues no queríamos venir a Cristo, ¿verdad que sí? No queríamos venir a Cristo.
nos invitaron, nos hablaron de la palabra de Dios, pero queríamos seguir en nuestra vida mundana, haciendo las cosas de la carne, lo que más queríamos, lo que más nos gustaba, y no queríamos. Pero ahora venimos a Cristo y hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús, y al pasar el tiempo, queremos otra vez volver a ir a probar las cosas que antes hacíamos. Pues las tradiciones o las cosas que del abuelo, del tatarabuelo, qué sé yo, las cosas que aprendimos allá en el mundo. Y queremos volver otra vez a regresar a hacer esas cosas. Y hermanos, cosas que son desagradables a Dios nos van a traer tristeza. Nos van a traer, hermanos, desánimo, nos van a enturbiar la visión hacia la palabra de Dios y hacia Cristo, hacia la obra de Dios, y hay confusión. Ahora, si nosotros no entendemos, si alguien nos dice y no entendemos, Dios tendrá que hacer la obra, ya sea disciplina o como Dios tenga que tratar. Y como dije, yo no sé qué fue lo que este hombre haya hecho, pero está sufriendo una terrible disciplina en el momento que haya escrito este salmo o antes de haberlo escrito. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, y vamos a ver el versículo 18. Y como dije hace un momento, Dios, hermanos, nos otorga libertad total. Pero veamos el verso 18, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Está hablando de los pecados, dice que hay remisión, fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos lavados. Y claro, esto es cuando tenemos un encuentro personal con Cristo. Dios nos otorga, hermanos, toda la libertad, y eso es, hermanos, cuando la persona ha nacido de nuevo, y eso se entiende, por supuesto, que eso es lo primero. Y ahí, en el nuevo nacimiento, encontramos esa libertad en Cristo Jesús para poder entrar delante de su trono cuando nos arrodillamos, cuando oramos, cuando clamamos, cuando le invocamos, entramos delante de su presencia. Mire, la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Cristo, ahí está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios. No lo podemos ver, pero Él está. Él está aquí. Aunque no lo podemos ver, Él está ahí. Ahora, cuando nosotros oramos y le invocamos, dice que el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles, se presenta delante de Dios, y nosotros, hermanos, es como que estamos hablando con el Dios creador del universo, ¿cierto? Amén. En el momento que clamamos a Dios, estamos hablando directamente con el todopoderoso Dios. No lo podemos ver, pero el todopoderoso Dios, creador de las estrellas, creador de las galaxias, creador de nosotros, creador de todo lo que existe, ahí estamos hablando con Él. Pero vemos que en el Salmo 42 parece ser que este hombre no podía hablar con Él. Había una situación ahí, hermanos, que no podías. Había una limitación, había un bloqueo. No lo podemos entender, pero de acuerdo a lo que él menciona ahí, lloraba y clamaba y rogaba, y dice que como el siervo deseaba las aguas, así deseaba él poder entrar a la presencia de Dios, poder obtener la respuesta de parte de Dios, pero no la podía encontrar. Nosotros, hermanos, en el momento que nos arrepentimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, encontramos la libertad para entrar delante del trono de Dios por la sangre de Cristo. Vamos al versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Cristo que nos da esa libertad, ese privilegio de poder entrar delante de la presencia del Señor. En el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22 dice, acerquémonos. Nos hace la invitación de acercarnos. ¿Por qué, hermanos? Vemos que esta persona del Salmo 42 pareciera como que eso estaba bloqueado. Ese acceso hacia Dios estaba bloqueado. Y mire, hermano, eso lo podemos ver. Yo no sé si usted lo ha experimentado en alguna ocasión, que pareciera que sus oraciones no llegan, no salen de usted y no llegan a la presencia de Dios. Y hay ocasiones que cuando usted ora siente la presencia de Dios como que está cerca de usted, que está con usted ahí. O donde usted se pone a orar, siente que Dios está ahí. Pero a veces no es así. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que quiero que veamos en este pasaje. ¿Cuál es esa diferencia? En el verso 22 dice, acerquémonos. ¿Pero cómo, hermanos? Con corazón sincero. Con un corazón sincero. Si tú eres hijo o hija de Dios y quieres seguir con tus ideas del pasado, vas a encontrar que se te va a bloquear la entrada hacia la presencia de Dios. Porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Lo estoy inventando, hermanos, o lo dice la palabra de Dios? Amén, hermano. Somos propiedad de Dios porque Jesucristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Ya no me pertenezco yo a mí mismo para que yo haga las cosas como a mí mejor me parecen. Sino yo tengo que hacer las cosas como Dios me manda. ¿Y dónde yo encuentro lo que Dios me manda? Pues en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en mí me guía a la palabra de Dios, a toda verdad, ¿cierto? Amén. Bueno, dice aquí la palabra del Señor que nos acerquemos con corazón sincero. Y luego dice, en plena certidumbre de fe. Hermanos, en esa plenitud de la fe, en esa certidumbre, en ese creer, en ese confiar en la fe. ¿Cuál es la fe? La fe en su palabra. Dice, en la totalidad del creer en esa fe de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, por favor, a Primera de Pedro. No pierda el pasaje y vamos a regresar ahí, a Hebreos. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, y veamos lo que dice aquí la palabra de Dios en el verso 14. Vamos a leer del 14 al 17. Dice, como hijos, ¿qué, hermanos? Obedientes. Obedientes. ¿Quiénes son hijos? ¿A quiénes se está refiriendo? Iglesia. A la iglesia, a los que hemos sido, ¿qué? Redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. A los que hemos sido comprados por Cristo, a los que hemos nacido de nuevo, a la iglesia de Cristo. Dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes teníais. ¿Estando en qué? ¿En vuestra qué? Ignorancia. ¿Por qué? Porque éramos unos ignorantes de la palabra de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Pero ahora hemos conocido lo que Dios quiere para nosotros, porque lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos leído, pero muchas de las veces, hermanos, como que nos sentimos ya cansados de estar escuchándolo, ¿verdad? Y otra vez, hermanos, es la palabra de Dios. Y yo no sé qué pasó con este hombre del Salmo 42, pero tal vez se sintió fastidiado, se sintió cansado y dijo, ya está bueno con esto. No sé qué haya pasado. Pero llegó el momento en que Dios lo disciplinó. Dios le quitó la paz. Dios lo estaba pasando por angustia, por una depresión horrible. Y dijo, pues esto sí como que no. Yo creo que él, hermanos, podría haber pensado, Señor, mejor quítame la vida, no quiero seguir viviendo, mejor así no quiero vivir. Porque
haber experimentado la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor, y de repente ¡fum! Se le acabó, se cortó. Hermano, qué sorpresa. Y hermanos, ¿usted cree que tal vez usted nunca lo ha experimentado? Y Dios guarde que lo experimente, pero cuídese, no juegue con el Evangelio del Señor Jesucristo, porque puede ser que Dios le dé una pasadita por ahí. Y cuando está pasando por ahí y usted dice, esto no me gusta, no quiero esto, Señor, por favor ayúdame, va a decir, Señor, te vas a esperar un poquito. Yo te tuve mucha paciencia y yo te esperé bastante. Ahora tú me vas a esperar a mí. Y vas a tener que pasar por ahí un buen rato hasta que yo decida que te voy a sacar de esa situación. Así es. Porque Él es Dios, Él es el creador del universo, Él es nuestro creador y tú lo aceptaste a Él. Tú le dijiste, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero que me salves. Tú le diste tu vida a Él, tu vida le pertenece al Señor Jesucristo, no te pertenece más a ti, ni a mí, ni a nadie. Le pertenece a Él. Y todas las cosas fueron creadas para Él y por Él y por Él y para Él. Y aquellas personas que están en el mundo y que no quieren aceptarlo y que se mueren en esa condición se van a ir al infierno y después pasarán al lago de fuego. Pero nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido redimidos, pero no para que vivamos como nosotros mejor nos parece, hermanos. Tengo razón, hermanos. Amén, hermano. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no dice en parte o en lo que me gusta o en lo que me conviene, en toda tu manera de vivir. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? Lo dice el Señor, lo dice el Espíritu Santo. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación mientras estamos en este planeta Tierra. Condúcete en temor porque Él no tiene hijos preferidos. Todos somos hijos y de acuerdo a lo que hagamos, a lo que vivimos, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, de esa manera Dios tendrá que tratar con nosotros. ¿Estoy diciendo lo correcto, hermanos? Amén. De esa manera tendrá el Señor, porque dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno. Condúcete en temor. No al pastor, no a la iglesia, no al hermano, al Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, mira hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos hasta que no nos pasa el Señor por disciplina. Creemos que estamos bien y no, yo no estoy haciendo nada malo. Y si me doy cuenta, digo, ay Señor, perdóname, pues ya te fallé. Perdóname, Señor, y sigo haciendo, hasta que el Señor va a tener que tomar cartas en el asunto y poner una disciplina dura, porque lo dice ahí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Hermanos, esto no es un juego. Regresamos ahí a Hebreos 10, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo es, hermanos, que nosotros nos purificamos de esa mala conciencia? Bueno, a través de la oración, a través de estar en esa relación con Dios, en esa lectura bíblica, leyendo la palabra, reconociendo, pidiendo perdón, en esa relación, en esa comunión, y no tomando la vida cristiana como un juego. No tomando la vida cristiana como un juego y no menospreciando la obra de Dios y su palabra. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies la obra del Señor.
No menosprecies los servicios que se hacen para la gloria de Dios. No los menosprecies, porque estás menospreciando a Dios. Me recuerdo, hermanos, cuando Samuel estaba molesto con Saúl por todas las cosas que hacía. Y va a orar a Dios y a ponerlo en las manos de Dios. Y el Señor le dice, no te lo hace a ti, me lo hace a mí. Es a mí a quien me lo está haciendo. Tú tranquilo, vete allá y busca a otro, a David. Tranquilo, no es a ti a quien te lo está haciendo. Es a mí, dice el Señor. ¿Y qué pasa con Saúl? Va y busca a David. David es el ungido, David recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con Saúl? Viene un espíritu diabólico y lo comienza a atormentar y comienza a estar en esa depresión. Se volvió como loco, quería matar a David y haciendo cada barbaridad y cada tontería. Y entró en una situación, hermano, de lástima, de tristeza. Y eso, hermanos, ni un doctor, ni nadie, ni una pastilla lo puede sacar de ahí. Solamente Dios es el único que puede librar a una persona de esa condición. Ese hombre estaba en una situación terrible. Hoy le llamarían quién sabe qué, ¿verdad? Químicos de la mente que ahí se le revolvieron. Pero estaba en una depresión demoníaca. Eso era lo que tenía. Estaba bajo ataque de Satanás. ¿Quiere usted buscarlo un día? Léalo, está en 1 Samuel, capítulo 16, ahí está. Un espíritu diabólico lo atormentaba. Dice la palabra del Señor aquí, hermanos, el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y luego dice, lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, es la palabra del Señor, nos hace ver nuestra ignorancia, nos hace ver nuestra maldad, nuestro pecado. Y estamos en esa comunión, en esa relación con el Señor. Hermano, el Espíritu Santo nos habla y nos hace ver, nos redarguye y nos hace ver en qué estamos mal. Pero si no lo hacemos, hermano, pues creemos que estamos bien y así seguimos hasta que el Señor tendrá que, si eres hijo, si eres hija o si somos hijos, el Señor tendrá que darnos un jalón de orejas. Ahora, hermanos, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin estar bajando y subiendo, la profesión, el confesar a Cristo, el confesar de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está ¿dónde? En los cielos. ¿Verdad que sí? No está en este planeta Tierra, no está en las diversiones, no está en las riquezas, en las cosas materiales. Léete Apocalipsis. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que esta tierra va a desaparecer. Y si desaparece esta tierra, pues desaparecerá todo lo que hay en el planeta, lo que es la tierra. Mira, si ahorita los billonarios, no sé si será cierto, pero andan buscando que se quieren ir a vivir una estación allá espacial y todo ese cuento. Porque dicen que este planeta ya está invivible. Pero hermano, nosotros tenemos una esperanza muchísimo mejor. Cristo nos va a sacar de aquí, nos va a llevar a un planeta eterno, no sé a dónde, a su reino, al reino celestial. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos confesando. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar, sin estar que sí, que no, que hoy sí, mañana no. Esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es el que lo prometió. Jesucristo dijo, bien clarito lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Allá fue a preparar un lugar para nosotros el Señor Jesucristo. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, este hombre del Salmo 42, aunque él no podía encontrar ese acceso hacia Dios, luchaba y lloraba, se burlaban de él, lo criticaban, pero él insistía y decía que su roca era su Salvador. A pesar de la condición en la cual se encontraba él confesaba que él era su Salvador. Y siguió insistiendo, y si era hijo lo encontró. Si era un hijo de Dios, y si no era hijo, pues yo creo que como quiera lo hubiera encontrado, porque hasta este Judas el Iscariote, si va y se humilla delante de la cruz del Señor Jesucristo, creo que lo hubiera perdonado. Porque la palabra del Señor dice que Él no desecha a nadie que se humilla, no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces, hermanos, este hombre en el Salmo 42, el último versículo dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Le está diciendo a su alma: ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pon tu confianza en Dios, espera en Dios. Porque yo, dice, aún voy a alabarle. Aún le voy a alabar, salvación mía y Dios mío. Está en el Salmo 42, versículo 11, si usted lo quiere leer después, ahí está. Este hombre, hermanos, lloraba y lloraba y clamaba, tenía sed de Dios, parecía que no había respuesta, pero dice: voy a seguir insistiendo, voy a seguir buscando al Señor. Él es mi Salvador, Él es mi roca, y Él me escuchará. Y Él está aquí, hermanos. Amén. Él está aquí con nosotros, y que Dios nos ayude. Pero si no nos olvidemos, hermanos, no menosprecies la obra de Dios. Amén. No menosprecies a Dios, no menosprecies su palabra. No sea que Dios tenga que tratar duro con nosotros. Padre, gracias, Señor, por su misericordia para con nosotros, Señor. Ahorita, Señor, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos el gozo de su salvación. Disfrutamos de lo que comemos, disfrutamos del dormir, disfrutamos de la vida. Señor, no permita, Señor, que esto nos traiga orgullo y que nos sintamos, Señor, que ahora sí podemos hacer lo que bien nos parezca y que usted tenga que pasarnos por una disciplina. Señor, ayúdenos a siempre mantenernos humildes, atentos a su palabra como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bendiga a mis hermanos, bendiga a esta iglesia, bendiga a las personas que se conectaron, que están escuchando. Y a usted le damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.